Bueno, pues lo primero que he querido hacer es poner aquí esta fotografía de Ángel, que es toda una institución para nosotros. Y además es algo que es tan humilde que jamás ha querido que se ponga su nombre en los guiones. Pero quiero que todos le conozcáis, porque es una figura emblemática del movimiento. Y entonces pues tenemos el guión para el curso que viene, que va a versar sobre algo que es fundamental. Por favor, Cristina. Iba a decir que se le podría agradecer muchísimo todo el trabajo que hace con los guiones, que tan extraordinarios. Sí, sí. Como él no está presente, pues podrías transmitirle esto, por favor. Sí, es por donde he querido empezar, dándole las gracias por su labor tan... Por eso he puesto su fotografía ahí. Le damos un aplauso a su Ojalá le llegara, Bueno, le llegará porque lo estamos grabando. Bueno, pues tenemos mucha suerte. La verdad es que en Vida Ascendente encuentras gente muy buena, como estamos viendo en estas reuniones. Cuando nos encontramos salimos reforzados en lazos de amistad, de cariño, de acompañamiento. Yo salgo a veces casi flotando, Bueno, pues vamos allá. Esto versa un poco sobre el éxodo. Y entonces está el éxodo del pueblo elegido en la tierra prometida, y hay el éxodo en la nueva alianza, que es el éxodo de nuestras vidas. Nuestras vidas, nosotros somos cuerpo y espíritu. El cuerpo es perecedero y el espíritu es eterno. Luego tenemos una contradicción entre los dos términos y hay que hacer pasar una frontera a través de la muerte para llegar a la felicidad eterna, a la eternidad. Y eso es el éxodo. Tenemos que pasar un punto de peligro como lo pasó Moisés, abriendo el Mar Rojo y llevando al pueblo elegido hacia la tierra prometida. Nosotros vamos a pasar ese punto crítico y vamos a ir hacia la eternidad. ¿Y cuál es el punto de peligro? Que las cosas, las aguas que tenemos que apartar, pues tenemos que despojarnos de todas cosas que nos perturban, de los egoísmos, añoranzas, comodidades, cosas que no son accesorias para nuestro espíritu. Y entonces tenemos que depurarnos. Y entonces vamos a hablar y seguimos hablando siempre de la sabiduría del mayor. Tenemos que repasar nuestra vida, aprender a distinguir el bien del mal en nuestra propia vida, prescindir de las cosas que nos son accesorias y concentrarnos en lo esencial. Y entonces hay un dicho, una frase que me gusta mucho, del oráculo de Delfos, que siempre la mencionamos, ¿no? Que dice: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Entonces la fidelidad de Dios siempre nos precede, y si hay algo que es bonita es que nosotros buscamos a Dios, pero es Dios el que nos busca a nosotros. Dios nos está esperando. Entonces vamos a hacer un camino en nuestra vida, vamos a hacer un camino hacia la eternidad. Y entonces en los objetivos de este guión, nos dice Ángel, es afianzar nuestra fe. Y el que afianza la fe es porque tiene una fe, una seguridad en la felicidad eterna. Y entonces el que tiene una fe sólida tiene una esperanza firme. Esas dos cosas van unidas. Y el que tiene una visión del mundo eterno, de la espiritualidad, yo diría de la religiosidad, que es una cosa que distingue también el padre Joan Bajo, ¿no? Ese sentido de lo religioso, la caridad, esa dimensión adicional. Tenemos que amar al prójimo. ¿Y cómo vamos a hacer ese tránsito? ¿Cómo vamos a caminar? Pues estamos en la última etapa de nuestra vida y sentimos la fragilidad. Pero para salir de la fragilidad, lo que nos hace, si somos frágiles físicamente, somos fuertes espiritualmente. Porque tenemos la suerte que no tiene el joven, la tiene el mayor, porque tiene una vida por detrás y tiene muchas cosas que analizar y aprender de su propia vida. Luego la espiritualidad nos libera de la fragilidad. En un momento del descarte y donde podemos estar muy solos,
nosotros tenemos otra cosa, que es la amistad. Vida Ascendente es algo que promueve esencialmente, compartimos las alegrías, las penas y las celebraciones, celebramos juntos las cosas. Eso nos une y nunca estamos solos. El segundo pilar de este movimiento es la amistad. Y frente a la privacidad de la fe, en una sociedad que no cree generalmente, donde da un poco de apuro hablar de la fe, de la esperanza, vamos a celebrar el año de la esperanza. Qué cosa más bonita, la tenemos todos, ¿eh? Pues vamos a celebrar con nuestra vida, vamos a propagar, a difundir nuestra fe con el ejemplo de nuestras vidas. Eso es el apostolado. Somos sembradores de esperanza. Eso es así porque todos nosotros, cada uno individualmente, y lo dice Jesús, sabemos, los lirios del campo están vestidos con mayor lujo que los reyes, los pelos de vuestra cabeza están contados, nos conoce uno a uno. Cada uno somos un proyecto de Dios, no somos algo anónimo, y Él viene a buscarnos uno a uno. Sed conscientes de eso, que es Él el que nos busca. Nosotros vamos hacia Él, pero Él nos busca, ¿no? Y dice, nadie es capaz de esperar si no es alguien, si no hay alguien que lo ame. Si no hay alguien que me espere, no puedo esperar, ¿eh? Luego, saber que para esperar necesitamos ser esperados, ¿eh? Esto es una frase de Juan Antonio Castañeda, que es el que escribió el folleto nuestro sobre la espiritualidad, que os aconsejo que leáis porque es una verdadera joya. Es el padre de la espiritualidad en el movimiento, Juan Antonio. Aprendiendo a esperar, tenemos ejemplos en la Biblia que son impresionantes. Abraham y Sara. Lo de Abraham, que quiere un hijo, y me hace gracia porque cuando el ángel le dice a Abraham que va a tener un hijo, la reacción de Sara es una carcajada. Se ríe porque para una mujer que está con la vida en lo práctico dice, ¿pero qué me estás diciendo? A mis años un hijo, pues lo tiene. Pero no termina ahí la prueba. Es que encima el Señor le dice a Jesús que le sacrifique el hijo único que ha tenido en la vejez. No se puede poner hasta más límite la fidelidad de una persona. Pero él tiene fe y confía en el Señor y sabe que al final lo que le pedirá será justo. Y con eso de entregar a su hijo, si Dios se lo pide, se hace precursor del mismo Cristo. Dios entregó a su hijo para la salvación del hombre. Y Abraham está dispuesto a entregar a su hijo si se lo pide Dios. Y bueno, luego otro ejemplo para mí de lo que es la espera sin límite. No perdamos la paciencia. Pues son Simeón y Ana en el templo. Llevan toda la vida ahí, decenas de años. Son ya muy mayores. Y entonces, y son los primeros que reconocen al Mesías en un bebé que llevan a la presentación del templo. Y a mí hay algo que me encanta y que lo he puesto muchas veces en la música de Radio María, cuando nos dice Simeón, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Lo reconoce. A mí es una frase de la fe cumplida, los deseos de la fe, de la esperanza cumplida en la vejez. Luego, no perdáis la esperanza. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero estad seguros de que se cumplirá. ¿Qué signos hay de esperanza? Sobre todo es esperar un destino cierto y fiel. El que tiene fe tiene esperanza, es lo que he dicho antes. Por eso decimos que la persona religiosa es una persona que es libre. Es libre porque tiene una orientación en su vida que no es como la de las redes sociales. En las redes sociales el que hoy es un héroe, mañana es un villano. Y para nosotros en la fe es como si tuviéramos una brújula muy bien imantada que siempre apunta hacia un norte seguro. La fe nos dice, existe un Dios que te quiere, que te busca y estás destinado a ser feliz en la contemplación eterna. Y entonces decir, tenemos esperanza porque somos esperados, uno a uno. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de Juan Pablo II, porque es del año 2002,
Y habla, que los papas hablen de vida ascendente concretamente, nos damos cuenta de la importancia de la institución a la que pertenecemos. Dice el Papa Juan Pablo II, un santo: vida ascendente tiene por misión descubrir y engrandecer los valores humanos, la dignidad de los mayores, la dignidad de los mayores. Eso es clave en nuestra misión, que sean fermento de la esperanza en la Iglesia y la sociedad. Los mayores pueden dar este ejemplo tan necesario de la fe, sabiduría y gozosa esperanza a un mundo cuya visión está cada vez más limitada a un efímero presente. Es una descripción preciosa. El mayor es sabio. Por eso es importante que sepamos caminar en este éxodo de nuestra vida. En ese caminar, si lo hacemos con sabiduría, nos haremos sabios. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? No viene de los libros, viene de nuestra vida. Yo siempre insisto, hay dos cosas que son muy importantes en nuestra vida. Es repasar nuestra vida, ver lo que está bien y lo que está mal, comprender lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y alcanzaremos un discernimiento basado no en los libros, basado en nuestra propia vida existencial. Pero una vez hemos reconocido el bien y el mal en nuestra vida, tenemos otra cosa que es enorme: el perdón. El perdón, saber que lo que hemos hecho mal será olvidado, y de eso hablaremos después, con lo cual podemos seguir adelante a pesar de lo que hemos hecho mal, porque somos perdonados y podemos ir reconciliados con nosotros mismos. En resumen, para mí, podemos volver a ser niños, porque hemos recuperado la inocencia. Y así se puede ir al exilio, a esa etapa final, a transitar ese punto crítico, que es la muerte. El éxodo en la antigua alianza. El éxodo en la antigua alianza es la liberación. Es el punto de partida de la historia de Israel como pueblo de Dios. Moisés fue elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud. Es un éxodo físico, ¿no? Y Moisés prefigura la actuación de Jesús. Es el que lleva al pueblo a la salvación, lo libera de la esclavitud. Y al otro lado del Mar Rojo, el grupo de esclavos se convierte en un pueblo libre. Luego, en el éxodo de la antigua alianza, lo que alcanza el pueblo es la libertad. ¿Y qué pasa en la nueva alianza? Pues todo lo sucedido en la antigua alianza, en la nueva alianza, está predicho por la venida del Hijo de Dios, que lo cambia todo. Dios hecho hombre. Y entonces aquí dice Jesús, bueno, eso en la profecía dice, aquí llegará el tiempo, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mi ley en sus corazones y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces el pueblo elegido se extiende a toda la humanidad. A partir de ahí todos somos elegidos. Esa es la diferencia. Y el éxodo físico se transforma en un éxodo espiritual de discernimiento, de perdón y de reconciliación con nosotros mismos. Nuestro éxodo personal ahora supone recorrer un camino, es el camino de la vida. Eso no lo puede hacer el joven. Esa sabiduría solo la tiene el mayor. Y la gente no lo aprecia. Y la sabiduría del mayor es una sabiduría basada en la vida. Por eso tiene tanta importancia. Y Dios se pone además a nuestro lado, como en el camino de Emaús, y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su mirada cambia la vida y transforma el corazón. Pero cuando hacemos ese camino, estamos acompañados. Y eso, vamos a hablar de ese acompañamiento en nuestro caminar. En nuestra respuesta agradecemos al Señor su compañía. Lo primero es decir, reconocemos su divinidad, porque si algo ha hecho Jesús en su venida es que nos ha revelado algo que en el Antiguo Testamento no se conocía. Nos ha dicho, la divinidad son tres personas y un solo Dios. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, y cada uno tiene una misión especial enfocada hacia el hombre. Y vamos a hablar de ello. Luego lo primero que tenemos que hacer es adorar
a esa nueva imagen más profunda en la divinidad. Es más profunda y estamos más cerca, porque tenemos un hermano y un padre en la divinidad. Tenemos que agradecer esa proximidad, tenemos que alegrarnos, porque el Señor nos espera, ¿eh? Es una esperanza donde somos esperados y amamos al Señor, porque el Señor ha tenido por nosotros un amor infinito. ¿Cómo podéis explicar que el creador del mundo, de la naturaleza, de todo, venga al mundo en un pesebre y además se deje llegar a la muerte con el tormento más indigno que hayas podido imaginar, con esa sensación de derrota? Es una entrega tan total que yo solo no la puedes explicar. Dices, es un amor infinito, da todo, ¿eh? No hay límites, no se puede explicar porque es infinito. Es como en matemáticas, el infinito no lo alcanzas nunca, siempre está más allá, ¿eh? Pues Él se entrega con totalidad. Luego lo único que podemos hacer es responder con amor. Y hablábamos de esa orientación, esa brújula que tenemos. Vivimos un mundo de referencias y a lo mejor hablamos a la tarde de ello, donde lo que nos orienta en nuestra vida a la gente, a la mayoría, es que se conecta a las redes. Y en las redes tú haces una pregunta y tienes una respuesta, pero es una respuesta anónima. Nadie te responde una nube, pero a nosotros nos responde Dios. Y entonces tenemos unas referencias que nos hacen ser libres, ser diferentes, tener una orientación en nuestra vida, que no es una brújula que cambia, que no tiene imán, siempre apunta en la misma dirección y sabemos en qué dirección debemos caminar. ¿Y por qué? Porque tenemos un credo. El credo es la base, nuestra base, es la base de nuestra esperanza, de nuestra fe y nuestra esperanza. Creemos en un Dios que es trino, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un Padre común, tenemos un hermano que es Jesús, que además se ha acercado a nosotros hasta el límite, se ha acercado a los más sencillos, no a los poderosos, y nos está esperando. Y tenemos una iglesia, la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque ha mantenido la iglesia su unidad a pesar de la miseria humana. Ha habido momentos en la historia de la iglesia que son lamentables, y sin embargo ahí sigue, manteniendo la doctrina y las referencias, porque está mantenida por el Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad nos guían, están presentes, nos tienen atención a nosotros. Y además tenemos algo mayor, tenemos los sacramentos. Y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, es que prolongan la presencia de Dios en la tierra. No se ha ido, está aquí, todos los días, está en el sagrario. Entonces, a mí hay una letanía que me gusta mucho del Rosario, que le llaman a la Santísima Virgen el Arca de la Nueva Alianza, porque tuvo a Jesús dentro. Me encanta esa letanía. Eres el Arca de la Nueva Alianza, has llevado a Jesús dentro. Pues cuando yo voy a misa y veo a la gente comulgar, digo, sois todos arcas de la Nueva Alianza. Y eso me hace sentir admiración, respeto y caridad de todo por mi prójimo, porque lleva al Señor dentro. Luego estamos acompañados. Es importantísima los sacramentos en nuestra vida. Y luego amamos la naturaleza porque vemos que Dios la ha creado con un sentido de la belleza y ha visto que todo lo que hizo era bueno. En nuestro movimiento de vida ascendente, nuestro carisma es el acompañamiento espiritual. El carisma prioritario, digamos, en Francia y en América Latina es el Laudato Si, es el amor a la naturaleza. Yo he dicho, estamos de acuerdo, lo apoyamos, amamos la belleza en la naturaleza, pero nuestra dirección prioritaria es ese acompañamiento espiritual al mayor, no lo perdamos de vista. El credo en la identidad cristiana. La muerte de Jesús no podía romper nuestra comunión con Él. Acabamos de hablar de los sacramentos, la presencia continuada de Dios, de Jesús en nuestras vidas. La Eucaristía es un manantial inagotable de amor, de gracia, de santidad, de vida cristiana. Yo cuando voy a una residencia y no hay un capellán, ¿qué es lo que echan en falta ante todo la gente que está en la residencia?
los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y por eso digo, me gusta mucho una misión de vida ascendente, porque hay voluntarios que llevan la comunión. Y estáis cubriendo una necesidad fundamental en un momento en que hay recursos escasos, que hay vocaciones escasas. Ayudemos a los sacerdotes en las cosas que están a nuestro alcance. Es muy importante hacer accesible la Eucaristía a todo aquel que la necesita. La Eucaristía es la Pascua del Señor que se renueva en nosotros. Jesús nos invitó a agradecer el presente, a vivir, agradecer el pasado, vivir el presente y tener esperanza en el futuro. Los tres momentos, pasado, presente y futuro. Agradecimiento, vivencia con fe y esperanza. Por eso nos reunimos en torno al altar, para convivir en el amor, para comunicarnos en la verdad y para mantenernos unidos. Fijaos si no hay mayor unión el saber que todos compartimos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y la Santa Madre de la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que está extendido a todo el orbe. ¿Cuáles son los pilares de la Iglesia? Pues el primero es la humildad. Y eso en vida ascendente. Cuando vais a las reuniones de grupo, no podéis ir con prepotencia. No podéis ir a explicarle a la gente qué es la vida. Vais a entender qué es la vida, porque os lo van a explicar. Tenéis que escuchar y aprender. Vamos con humildad, nadie es más que nadie. La sabiduría está en la vida de cada uno. Eso tenerlo presente. Por humilde que sea una persona, es sabia, se ha sabido analizar su vida. Y eso lo vais a ver y os va a sorprender muchas veces. Tenemos que ser fieles a la doctrina. Tenemos que saber mantener nuestra fe, seguir el carisma, y luego tenemos que estar dispuestos a rezar y a servir. Y la Iglesia tiene una triple tarea: es anunciar la palabra de Dios, cosa que hace continuamente. Tenemos los comentarios a los evangelios, parte fundamental de nuestras reuniones de grupo. Celebramos unidos los sacramentos y atendemos en la caridad, porque amamos a nuestro prójimo. Tanto los valores e ideales como los principios doctrinales en que se basa el jubileo tienen sus raíces en el Éxodo. Hay un éxodo físico en la antigua, digamos, en el Antiguo Testamento, y hay un éxodo vivencial en el Nuevo Testamento. Vamos juntos en el éxodo de nuestras vidas. Ahora vamos a vivir este año. Es el año del jubileo de la esperanza. Eso me encanta, porque es un valor esencial para nosotros, que nos da fuerza y tranquilidad para ese tránsito a la eternidad. En este año jubilar en que estamos celebrando como acontecimiento renovador el nuevo pueblo de Dios, impulsado por la acción del Espíritu Santo y la tarea de sus pastores en comunión con el Papa, se llenará de fortaleza y de luz del Evangelio. Así será la luz que transforme este mundo en el reino de Dios. Parece mentira en un momento en que oyes las noticias y te llenas de pesimismo, porque la trivialidad es que, la verdad, me asusta. Pero no me asusta porque tengo una esperanza que no está puesta en esta tierra. Sé que somos esperados, que tenemos una misión, cada uno, individualmente. Hemos sido creados para una misión, y se nos espera en la eternidad. El Espíritu Santo es una figura fundamental de la Santísima Trinidad, porque dijo Jesús algunas frases que me tocan especialmente. El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien nos lo enseñe todo y vaya recordando todo lo que os he dicho. Y es que son cosas que son evidentes cuando leemos el Evangelio. Y es que los apóstoles estaban viviendo, hablando con Jesús, y le estaban pidiendo: oye, déjame el mejor sitio a tu derecha y a tu izquierda. Querían poder, querían autoridad, querían figurar. Y no entendieron nada hasta que llegó el Espíritu Santo. Si os dais cuenta, después de Pentecostés hay una forma de actuar de los apóstoles que es completamente distinta. Son otras personas, porque tienen el Espíritu Santo ya dentro. Luego, por esa acción del Espíritu Santo, el Verbo se hace hombre, se encarna en María. María se convierte en la Madre de Dios,
y por la acción continuada del Espíritu Santo, el pan y el vino se transforman en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Jesús. La acción continuada del Espíritu Santo. La unidad de la Iglesia es obra admirable del Espíritu Santo. Nos llama la atención que en una sociedad tan movediza la Iglesia tenga siempre esa unidad a lo largo de los siglos, que en la diversidad de gentes y de culturas se construye un pueblo de Dios con una referencia común. Discernimiento. El discernimiento, y es ahí donde apunto siempre, el discernimiento es la fuente de nuestra sabiduría. La sabiduría del mayor, que no es una sabiduría de los libros, que también es importante. Tenemos que alimentar nuestra fe leyendo, formándonos, está claro. No podemos ser gente, digamos, demasiado básica, por procurar. Igual que en la ciencia avanzamos porque estudiamos, cada uno en su profesión, en la fe hay que alimentarla. Pero la sabiduría se alimenta desde nuestra vida. Si entendemos lo que está bien y lo que está mal, es porque aprendemos a discernir. Y de ahí sale todo. Y dice Jesús, os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando lo que he dicho. Y esta otra frase a mí me llena, me emociona. Es que dice, os conviene que me vaya. Que Jesús diga, os conviene que me vaya, cuando es nuestro hermano, es el Hijo de Dios que está con nosotros. Y dice, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Luego fijaros la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en nosotros, fuente de sabiduría. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Nosotros, ya la verdad, aquí en España hemos pasado una crisis con una guerra civil y ha habido miles de mártires. Y si hay algo donde para mí está presente el Espíritu Santo, es cuando a un hombre de fe le dices, o renuncias o te mato. Y te renuncio a mi vida porque mi fe tiene más importancia. Eso es la expresión máxima de la libertad. Ahí está, el Espíritu Santo está con él. Y España es un ejemplo en eso, todos los mártires que hemos tenido. Entonces, yo os digo, orad al Espíritu Santo para que os conceda el don del discernimiento. No es algo que esté lejos, que os enseñe a analizar a rascar en vuestra vida. Y una vez habéis entendido lo que está bien y lo que está mal, pedir perdón por lo que está mal. Y cuando sois perdonados, seguir caminando tranquilos. Está lleno de sabiduría este guión. Es ideal para el camino que estamos recorriendo. El Espíritu Santo es la fuente del amor divino y vive en cada uno de los bautizados. Actúa como conciencia para sentir y discernir. No paramos de hablar de eso. Que cale en vosotros. El valor de todas las acciones y comportamiento de los cristianos. Es el valor de las acciones, porque es que está basado en nuestra vida, en la vida de cada uno. El Paráclito, el Consolador, nos da la certeza de que no estamos solos, sino acompañados y sostenidos por Dios. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Es ser benevolentes. Si hemos visto lo que está mal en nuestra vida y hemos pedido perdón, no vamos a ser benevolentes con el prójimo. En vez de machacar a una persona porque ha hecho una falta, decimos, oye, a nosotros nos han perdonado. Si habéis visto el perdón en vosotros, perdonad vosotros al prójimo. Es como la palabra, esa parábola el dueño de una finca que perdona a un criado y el criado sale y machaca a un subordinado. Dice, oye, si yo te he perdonado, tú debes perdonar también. Es a transmitir el perdón. Si el Señor ha sido benevolente con vosotros, sedlo vosotros con los demás. Estáis pacificados con nosotros, con vosotros mismos. Transmitir paz a los demás. Decir sí a nuestra vida y a nuestro pasado.
Ese es el punto más importante. En Vida Ascendente estamos promoviendo un taller que es el taller de la vida, el taller del reloj de la vida, que es antes de salir a hacer un apostolado, de salir fuera, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con nuestra vida. Y para eso tenemos un taller que es el reloj de la vida, que tiene 7 sesiones que nos llevan a aceptarnos a nosotros mismos, pensando cada momento que hay en nuestra vida. Os lo aconsejo. Y así, después de ese taller, dices sí a tu vida, sales reconciliado y sales tranquilo para difundir la fe. Entonces, aceptar el sufrimiento. El sufrimiento no es una maldición, muchas veces es una depuración. ¿Cuántas veces salimos depurados del sufrimiento? La vida no tiene por qué ser fácil. Muchas veces Dios nos pone a prueba. Mirar la paciencia del santo Job. Aceptar el sufrimiento y apreciar el milagro de cada día. Lo que vivimos cada día. Yo, si hay algo en esta etapa de mi vida que pienso son mis años finales, lo que quiero y de lo que siempre me confieso es que quiero que en el uso que hago del tiempo que se me concede haya una dimensión trascendental. Estoy pensando que voy acercándome a la frontera. Quiero que mi tiempo tenga una dimensión trascendental. Somos testigos, aprendemos a mirar a los demás. Y aquí me encanta la obra primera de Joan Bajo, cuando habla del buen samaritano. Y el título es decir, ve y haz tú lo mismo. Fijaros qué frase más sencilla. Hay un enganche en la sociedad actual, todo el mundo está enganchado a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Hay una filosofía del transhumanismo donde se nos promete riqueza, sabiduría y eternidad. Vamos a manipular los genes, el ADN para que no envejezcáis. Son promesas que están basadas en lo que hay ahora. No nos va a hacer falta Dios, nos dicen. Es un error brutal, porque la gente va a desembocar en una angustia que solo tiene remedio con la fe. Y van a ser gente solitaria. Hay una obra en filosofía que me gusta mucho, un filósofo cristiano que es Kierkegaard, que tiene una obra que se llama El concepto de la angustia. ¿De dónde sale la angustia? De esa soledad de la gente que no sabe, no contempla lo trascendental. Hay que evitar la angustia en vuestra vida porque estamos acompañados y tenemos una fe. Sí, entonces aprender a mirar. Igual que os miráis a vosotros mismos y habéis sentido el perdón, mirar hacia afuera y contemplar y comprender la necesidad del prójimo. Y hacerle caso, prestarle atención y no solo atender, sino también comprometeros con él. Tenemos que acercarnos a los malheridos y maltratados que viven postrados, angustiados en las periferias de nuestra sociedad, como el fariseo de la parábola. Anda y haz tú lo mismo. Si hay algo que me gusta del Evangelio es que a veces hay frases tan cortas que son minas de profundidad. Lo que tiene esto de profundo es para orientar una vida. Ir y hacer lo mismo. Más sencillo, imposible. Y más profundo, imposible. Somos testigos del amor. Caminamos hacia los demás. No vamos nosotros solos buscando nuestra única felicidad. Vamos unidos. Vivimos en una cosa que es el espíritu, el cuerpo místico de la Iglesia. Las oraciones de unos por otros tienen mucho valor. Este mundo, nuestro mundo, no necesita tantas palabras, teorías y discursos. Necesita más vida, más esperanza, más fraternidad, más amor. Necesita testigos que comuniquen lo que viven, que irradien la vida, la doctrina que enseñen a vivir la fe, la esperanza y la caridad. Todo eso va unido, empieza en la fe. Si estamos en la fe tenemos una certeza. Si tenemos una certeza tenemos una esperanza en la felicidad eterna. No es una esperanza como algo que puede o no puede ser. Es una esperanza que se ha hecho certeza gracias a la fe. Y como sabemos cuál es el destino del hombre, miramos al hombre, al prójimo con caridad,
y eso va todo unido. Este mundo necesita samaritanos, inasequibles al desaliento, capaces de curar las heridas sangrantes de nuestra sociedad. Hay mucha injusticia. Si algo me asombra de la sociedad actual cuando oigo las noticias, es la voracidad de la avaricia. Hay un poema de Baudelaire que dice: la avaricia es un pecado que no tiene fondo. Te puedes comer el mundo entero y no estás satisfecho. Esa gente que acumula millones y millones y millones, si no se los puede gastar, le producen angustia, porque luego le entra la angustia, tengo que protegerlos para que no me los quiten. A mí me gusta, por ejemplo, hay ejemplos de un profesional estupendo que tenía un restaurante debajo de casa, gallego, hacía unas empanadas maravillosas, y llegó un momento en que había ganado lo suficiente para ser feliz el resto de su vida. ¿Qué hizo? Cerró el restaurante y se fue a su tierra. No tenía avaricia, no necesitaba más. Luego tenemos que saber lo que necesitamos y no pedir más de lo que necesitamos. En una residencia a la que voy tocó la lotería, un premio importante, y me encantó porque yo les preguntaba a los residentes: oye, ¿qué vais a hacer con lo que os ha tocado? Hice yo: comprarme un móvil de la última generación para estar en contacto con mis nietos. El resto se lo voy a dar a mis hijos porque no necesito nada más. Estaban en lo esencial. Pues aprendamos de ellos. ¿Ves? Yo ahí aprendo, esa gente tan sencilla. ¿Qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado gordo? Pues no lo sé. Espero ser como ellos. Me dieron un ejemplo. Y nos enseñan a asomarnos al sufrimiento y a apostar por los demás. A no dejarnos llevar por la insensibilidad descarnada que habla mucho, pero no se compromete con nada ni con nadie. Hay que comprometerse. La segunda parte de la mirada del buen samaritano es el compromiso. Lo lleva a una posada y le dice al posadero: oye, dale todo lo que necesita, que yo volveré y te lo pagaré. Compromiso. Y ahora el Señor nos pone deberes. Dice: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Les dice a sus apóstoles: curad enfermos, resucitad a los muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, gratis tenéis que dar. Me parece un ejemplo. Lo que hagáis, lo que se hace con vosotros, hacedlo vosotros con los demás. Entonces, curar enfermos, es decir, liberar a las personas de todo lo que destruye su vida, enseñarlas a vivir en lo esencial, limpiar leprosos, limpiar esta sociedad de la mentira, que es una lepra, de la avaricia, que es una lepra mayúscula, que no seamos avariciosos, arrojad a los demonios, derribar a los ídolos. Ahora, fijaros, para mí en la vida es una vida de un mundo técnico, ¿no? La ciencia ha progresado de una manera. Yo he conocido ordenadores que tenían una memoria, pues tenía un disco que era como esta mesa y tenía menos memoria que un teléfono de la primera generación. Y ahora tenéis miles de millones de datos en un teléfono portable. ¿Habéis visto la cantidad de fotos que caben? Sí. En mi disco inicial me cabían 5 fotografías. Y en mi vida he visto una evolución tan brutal. Eso es la tecnología. Y el peligro de la tecnología es que nos dice qué poderosos somos, qué increíble es lo que podemos hacer. Hemos descubierto el ADN, hemos descubierto los astros, hemos descubierto la economía, la ciencia, las comunicaciones. La verdad, es muy bonito eso, pero nos da una sensación. La tecnología tiene dos vertientes, puede ser buena o puede ser mala. Es buena porque conocemos y es mala si lo utilizamos mal. Ya, por ejemplo, la energía atómica nos puede dar energía para el bienestar, pero puede destruir pueblos enteros, naciones. Luego siempre tiene dos vertientes. De ahí os digo, la ciencia siempre es buena. La tecnología tiene dos vertientes, la ciencia solo tiene una, que es el conocer. El conocer siempre está bien. Conocer las leyes que gobiernan el universo siempre está bien. Y perdonar que me enrolle con eso porque es mi profesión. Derribar los demonios que nos esclavizan. Dad gratis. No deis limosna. Dar porque queréis. A mí, cuando tenemos esas reuniones de la pastoral del mayor
y la mujer de Cáritas nos dice, ¿qué es lo que hay que hacer con el mayor? ¿Que haga muchas cosas? Dice, no, lo que hay que hacer con el mayor es quererle, ¿eh? Luego tenemos que dar gratis, tenemos que querer. Y todos podemos dar una sonrisa, pero para hacerlo tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Otra referencia que me parece fundamental, que es algo que lo tenemos los cristianos, para mí es la brújula. La brújula son las dos cosas, ¿eh? Son las bienaventuranzas y el credo. El credo nos orienta en nuestra vida profesional y las bienaventuranzas nos orientan en el comportamiento social. Tenemos 9 bienaventuranzas. Los pobres de espíritu son los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los limpios de corazón. Esos son los bienaventurados por su vida interior. Y luego nos dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, y bienaventurados seréis cuando os injurian y persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Luego hay 2 bienaventuranzas dedicadas a nuestra vida social, y 7 a nuestra vida interior. Es la referencia a nuestras vidas, ¿eh? Entonces, en el atardecer de nuestra vida, y eso es algo que lo tenemos que tener presentes también, vamos a ser juzgados por el amor. Luego aprender a querer. Dejaros guiar orientar por las bienaventuranzas. Nos van a juzgar por el amor, no por grandes obras, por lo austeros que hayamos sido, por lo que hayamos querido. Ser cristiano es una misión y eso requiere disponibilidad, sin condiciones. A mí el ejemplo mayor de disponibilidad es la Virgen María, que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es una entrega total y eso salvó a la humanidad entera. Por eso es ahora la mujer más humilde que te puedas imaginar, es ahora la reina de los ángeles, ¿eh? Los apóstoles. A mí de la llamada de Jesús me llama la atención porque va por la orilla, ve a unos hombres con las redes y dice, tú sígueme. Y dejan las redes y le siguen. ¿Qué fuerza tiene esa llamada? Eran padres de familia, no sé, era la fuerza de la llamada de Jesús que pasa y dice, tú sígueme. Y como le dice a Marcos, tú sígueme. Y le siguen. Esa fuerza de la llamada, ¿eh? Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y la respuesta de Jesús, que dice, lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo habéis hecho. Tenerlo presente. Cuando veáis a alguien que os necesita. La entrega generosa. Hay una parábola del banquete de bodas, ¿no? Que todo el mundo pone un pretexto. Todos los amigos del Señor, dicen, todos se disculpan, he comprado un campo, tengo 5 yuntas que quiero probar, me he casado y voy a celebrarlo. Y Jesús no encuentra respuesta. Hay otras cosas que le importan más que su amistad. ¿Y qué es lo que hace? Dice, vamos a salir a buscar a la gente sencilla, que está en lo esencial. Y encuentra a la verdadera gente que asista a su boda. Y Jesús ha venido para estar con los sencillos, como en este banquete. ¿Nos llama la atención? Que pudiendo haber ido a cualquier sitio, nace en Belén, está con los humildes, se compadece, llora por la gente humilde y pobre. Él se emociona con ellos, porque ahí está lo importante. Su reino no es de este mundo. Tiene un espíritu de servicio. Y él lo dice, no he venido a ser servido, sino servir. Ahí están las tentaciones después del bautismo. El diablo le tienta diciéndole, eres el Señor Todopoderoso, tírate que un ángel te va a salvar, te voy a llenar de pan, no pases hambre. No, no ha venido a eso, no ha venido a que le sirvan los ángeles, ha venido a servir a los humildes. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo lo he hecho con vosotros. ¿Qué sentido tiene el lavatorio de los pies? Me da mucha rabia cuando veo en algún carguito, hasta hay gente que se llena de orgullo hasta por ser presidente de una comunidad de vecinos, y es algo que dice, no, el espíritu de servicio, cuando más, yo digo en vida ascendente, cuando más alto estás, más bajo vuelas,
más servicio das. Entonces la humildad es la virtud fundamental en el espíritu de los voluntarios. Sed humildes, ¿vais? Venimos a servir. Las actitudes básicas del cristiano. Lo primero es la constancia. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, si no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? Luego miramos nuestras fuerzas, pero no pensamos que las cosas... Es que hay gente que reza para mañana. Quiero tener dinero porque es que tengo una deuda, resuélvemelo. Esa inmediatez no forma parte de la oración. Jesús sabe perfectamente lo que necesitamos. No debemos poner nosotros la medida del tiempo. Tenemos que saber esperar. Fijaros los ejemplos de la Biblia, de la antigua alianza, ¿no? ¿Cuándo recibieron el cumplimiento de sus promesas? En la vejez. Y supieron esperar. Luego es importante que sepamos esperar. Entonces nos dice San Pablo, no nos ha dado el Señor un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Por tanto, perdonad, pero lo voy a poner. No nos ha dado el Señor un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Por tanto, no te avergüences del testimonio que has de dar de Él. No os dejéis amedrentar por el ambiente frío y anodino respecto a Dios en la sociedad materialista de hoy. Nos ha pasado una cosa. Nos han pedido que devolvamos una subvención porque la espiritualidad no forma parte de un envejecimiento saludable. Pero ¿qué es lo que he aprendido de eso? Os he pedido, oye, comprometeros un poquito más con vida ascendente, hemos subido el precio de los guiones y hemos aprendido a ser libres. Digo, podemos vivir sin depender. Luego hemos ganado. Y luego tenemos la libertad. Es la última propiedad que nos ha dado Dios, el último don, nos ha hecho libres. Y eso es algo que me cuesta mucho de entender. Nos ha hecho libres porque tenemos una voluntad para seguir, para orientar nuestra vida, para tener constancia, pero tenemos una inteligencia para orientar la voluntad. Hay una obra en filosofía que a mí me gusta mucho, que es El mundo como voluntad y representación, de un filósofo alemán, que dice, primero es la voluntad, pero la voluntad está iluminada por la inteligencia. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Quiere el Señor que iluminemos la voluntad con la inteligencia, volviéndonos a Él. Tiene mucho que ver la inteligencia con la voluntad. Es una vocación cristiana, es una vocación de caminar en libertad. No tendría ninguna gracia que no tuviéramos libertad y nos hubieran hecho para que de manera mecánica fuéramos hacia Dios. Es bonita la libertad, pero tiene un peligro. Y fíjate que afectó a los ángeles. Hay una tradición, que no sé si es cierta o no, vosotros lo sabréis, los padres, pero dicen que los ángeles cayeron por la envidia del hombre. Porque pensar que el hombre, que es cuerpo y espíritu, se iba a encarnar, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se iba a hacer hombre, que iba a ser supremo, que iba a ser de mayor categoría que los propios ángeles. Hubo algunos que dicen que no lo soportaron. No sé si es cierto, pero está bien traído. Bueno, la libertad es un don supremo de Dios al hombre. Nos ha hecho libres para que sepamos, igual que analizamos nuestra vida, que sepamos entender y volvernos hacia Él. Nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad. Y la etapa final de nuestro éxodo es la conversión. La conversión es volver a Dios, es retornar a la casa paterna. El éxodo, ese pecado, es un éxodo, yo no sé, porque hablamos del discernimiento en nuestra vida y a mí el mejor ejemplo es el del hijo pródigo, que ha dilapidado toda la fortuna, no ha podido hacer más animaladas y cuando está sufriendo más, digamos, en el dolor le llega la sabiduría. Dice, ¿qué hago yo aquí? Como un esclavo, cuando vivo en casa de mi padre y lo tengo todo. Dice, voy a volver a pedir perdón. Y lo reciben
¿Por qué? Porque llega en un aspecto, con una sensación ya de humildad. Ha aprendido a ser humilde, ha aprendido lo malo que hay en su vida y se ha hecho humilde. Y entonces ha pedido perdón desde la humildad y ha recibido un perdón de lo más generoso, hasta tal punto que le pica al hermano que ha sido bueno. Y le dice el padre, pero tú me has tenido siempre. Y es que tu hermano ha sufrido. Me ha tenido, se ha apartado y me alegro porque ha vuelto. No, Dios nos está esperando, somos esperados. La parábola esta es un ejemplo maravilloso. Somos esperados. Dios crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y por último, siempre Ángel dedica un capítulo a la Virgen. Y eso me gusta muchísimo, porque la Virgen es la mediadora. La Virgen, desde que hizo el milagro de las bodas de Caná, que hablábamos el otro día, 7 tinajas llenas de agua convertidas en el mejor vino de la boda. La generosidad sin límites. Y Jesús empieza a hacer milagros antes de tiempo porque se lo pide la gran mediadora. Luego recemos el rosario. Acudamos a la Virgen, que ella es la intercesora. Hay otra letanía que a mí me fascina, que es, se le dice a la Virgen estrella matutina. Es la estrella que nos guía, es la referencia. Yo a veces en épocas oscuras de mi vida tuve un sueño y estaba en un barquichuelo que se movía mucho en una noche oscura y había una estrella. Y pensé, esa estrella es la Virgen. Y estaba más perdido, luego acudir a ella. Y eso es todo. Ángel lo hubiera hecho mejor. No,